Buenas tardes familia, ¿cómo están? ¿Disfrutando este martes? Qué bueno, estamos contentos de poder llegar una semana más hasta donde te encuentras, ya sea que estés en Chitré, en La Toscana, La Rosaleda o que estés aquí mismo en Miraflores, en Penonomé. Pues estamos contentos porque podemos conectarnos una semana más, no solamente a través de este medio, sino también, bueno, y toda la gente que va a ver este video en algún momento en su cuenta de YouTube, sino que también la oportunidad de poder reunirnos, convivir, hacer amistad, aprender más de Dios y fortalecer las relaciones como iglesia. Quiero orar para presentar este tiempo delante de Dios y compartir una palabra y una enseñanza que yo sé que va a bendecir mucho tu vida. Dios, gracias te doy por la oportunidad que nos regalas hoy de poder reunirnos, de poder estar juntos para aprender más de ti, para conocer de lo que tú quieres, Señor, mostrarnos, darnos las herramientas para que podamos vivir en esta tierra una vida plena, una vida llena de victoria, en la cual podamos ver tu mano de poder. Señor, te ruego que cada vida pueda aprovechar el mensaje que va a ser compartido hoy y que podamos, Señor, ponerlo por obra, por práctica, que podamos hacer de lo que aprendemos nuestro estilo de vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le he puesto por título al tema que vamos a hablar: se rompen cadenas. Y vamos a estar hablando sobre la importancia de la alabanza y la adoración en nuestras vidas. Para esto quiero que vayamos rápidamente al libro de Hechos. Si tienes tu Biblia contigo, ve conmigo al libro de Hechos capítulo 16 y vamos a estar leyendo ahí un relato muy especial que se encuentra del verso 16 al verso 34 en principio. Así que Hechos 16 al 34, lo buscas. Si ya lo tienes, mientras lo encuentras, pues quiero aprovechar para darle una felicitación de cumpleaños a nuestro amado hijo Al-Walid Uriel. De verdad, hijo, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que cumplas su propósito en ti y que puedas llegar a disfrutar de toda la plenitud de lo que Cristo tiene preparado desde antes que nacieras para tu vida. Así que, hey, chico, feliz cumpleaños. Estamos muy contentos de poder celebrarlo junto contigo. Ahora sí, Hechos 16, lo tienen. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvo. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros se escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa.
y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer tanto a él como a los, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Wow, qué tremendo este mensaje. Esta historia a mí me fascina. Es uno de los relatos del Nuevo Testamento que mi corazón lo hace arder de pasión por Jesús y por su obra. Pablo y Silas eran dos hombres que, al igual que la mayoría de los que están aquí, habían tenido un encuentro con Jesús, que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a vivir con el propósito de honrarle y servirle a Él. Quiero compartirte y decirte algo. Mira, cuando tú empiezas a vivir para Dios, siempre, generalmente, se va a levantar oposición que va a procurar silenciarte, que va a procurar desanimarte y hacerte retroceder. Si hay algo que Satanás siempre va a buscar es enmudecerte, que no alabes a Dios, que no exaltes su nombre, que no ores y que no compartas con otros la buena noticia de salvación. Es decir, que no le hables a otros sobre Jesús y sobre la salvación que solamente proviene de Él. Estos hombres, Pablo y Silas, la misión de ellos era compartir el evangelio, hablarle a otros de Jesús. Todos sabemos que Pablo era un hombre que había tenido una posición muy importante, una posición de renombre, y había dejado todo eso con tal de hacer la voluntad de Cristo. Había tenido un encuentro con Jesús que había transformado su vida, y ahora, de ser un perseguidor de cristianos, había pasado a ser un cristiano y había pasado a ser uno que tenía un corazón ardiendo por Cristo y que quería que todos conocieran a Jesús. Tal vez tú eres una de esas personas que antes de conocer a Jesús te burlabas de los cristianos, hacías mofa de ellos, criticabas muchas cosas, y ahora te encuentras ahora te encuentras del lado de aquellos que están locos por Jesús, aquellos que han decidido entregar su vida a Él y hacer su voluntad. Y tal vez las cosas han cambiado un poco, pero dice que Pablo y Silas estaban cumpliendo con esa misión de compartirle a otros las buenas nuevas de salvación. Y una mujer que dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación. La Biblia la define y dice que era una mujer esclava, que tenía un espíritu de adivinación y que hacía ganar mucho dinero a sus amos. Dice que día tras día iba detrás de ellos anunciando y diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Esta mujer ciertamente estaba diciendo y estaba declarando una verdad. Pablo y Silas se encontraban en esa ciudad anunciando el evangelio de Jesucristo y anunciando a la gente la manera en que podían ser salvos al reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Pero sabemos que esta mujer estaba haciendo esto bajo la motivación incorrecta, lo estaba haciendo bajo la posesión diabólica, y ella estaba declarando una verdad que lo que buscaba hacer era que los hombres de la ciudad confiaran en ella como una divina y que vieran una mezcla y que dijeran, uy, esta mujer es la jefa de mercadeo o la jefa de marketing, de publicidad de Pablo y Silas, así que vale la pena consultar a divinos, vale la pena consultar a esta gente. Y dice que llegando un día, Pablo se exasperó, se voltea a la mujer y le ordena que el espíritu de adivinación que la tenía poseída la soltara. Dice que esta mujer fue libre, y esta libertad que trajo Cristo a través del apóstol Pablo a esta mujer, dice que destruyó los planes que tenían sus amos para con ella. Y quiero que entendamos algo. Cuando tú empiezas a vivir para Dios, se levantará oposición, como te dije hace un momento, que va a intentar desanimarte, desalentarte, silenciarte y hacerte retroceder. En ocasiones, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios y ser un instrumento de Dios, vas a ser perseguido, vas a ser señalado, vas a ser juzgado injustamente por hacer lo correcto, por hacer el bien. Dice que Pablo, el pasaje que acabamos de leer, dice que estos hombres, cuando hacen esto, que traen a esta mujer de
la posesión diabólica por un espíritu de adivinación, la traen a libertad, de esclavitud a libertad. Dice que se levantó un gran alboroto. Dice que Pablo y Silas son apresados y son llevados al centro donde estaban los funcionarios, al centro, a la plaza donde estaban los funcionarios. Ahí levantan una serie de acusaciones contra Pablo y Silas. Dice la Biblia que en medio de la plaza fueron desnudados, le quitaron las ropas y dice que los golpearon severamente con varas. Dice que los golpearon severamente con varas y no conformes con esto, dice que lo tomaron y los llevaron a la cárcel. Y no conforme con llevarlos a la cárcel como si fuera poco, los metieron en el calabozo más oscuro, más profundo, en la peor celda. Y más aún, dice que además de eso los encadenaron. Dice que los ataron al cepo, es decir, que los encadenaron, más que estaban ahí. Dice que los encadenaron y los metieron en esa celda horrible. ¿Por qué? Por hacer lo correcto, por hacer lo justo. Y muchas veces, como decía, vamos a ser perseguidos, señalados y juzgados injustamente por hacer el bien. Hay veces que nosotros creemos que porque venimos a Jesús ya todas las cosas van a salirnos bien, todo el mundo va a estar contento con nuestro cambio, todo el mundo va a estar alegre con que nosotros hablemos la verdad y lamentablemente dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno y el enemigo siempre va a tratar de destruirte. La palabra de Dios dice que el enemigo, que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La obra del enemigo siempre se va a oponer a la decisión que tú has tomado por seguir a Jesús. Y esto quiere decir que nosotros en ocasiones nos va a tocar padecer por ser seguidores de Jesús. Nos va a tocar tener que enfrentar la calumnia, tener que enfrentar la persecución, tener que enfrentar en ocasiones el maltrato, tener que enfrentar injusticia al decidirnos hacer lo correcto delante de Jesús. El tema no es eso. El tema aquí es cómo reaccionamos frente a estos escenarios. Y la pregunta que yo te lanzaría y te haría en esta noche es, yo sé que tal vez tú has sido objeto de algún tipo, te has sentido tal vez agredido, te has sentido tal vez calumniado, te estás sintiendo tal vez perseguido o perseguida por haber tomado la decisión de hacer lo correcto, por haber tomado la decisión de seguir a Jesús. Y la pregunta que yo te haría es, ¿cómo estás enfrentando esos escenarios? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cuál es la acción que tú estás tomando frente a ello? ¿Verdad? Quiero decirte algo, frente a cualquiera de estos escenarios que te he mencionado, ninguno de ellos escapa del cuidado y conocimiento del Señor. En el caso de Pablo y Silas, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo malo que hicieron? Echaron fuera un espíritu de adivinación que tenía una mujer esclava porque sus amos se aprovechaban de eso para sacar riquezas y ella, a toda la gente que la consultaba a ella como adivina, traía ataduras diabólicas y demoníacas sobre la vida de todas esas personas. Porque yo no sé si usted lo sabe, pero cada vez que usted consulta a un adivino, cada vez que usted consulta a un brujo, cada vez que usted busca en internet el horóscopo para conocer su futuro, usted está poniendo su confianza en esas cosas y está abriendo una puerta que le da derecho legal al enemigo para que traiga maldiciones y ataduras en contra de su vida. Así que lo que hizo Pablo y Silas fue destruir toda una estructura que el enemigo tenía montada para mantener a hombres y mujeres cautivos en aquella ciudad. Y esto molestó mucho al enemigo. Ahora, cuando como hijos de Dios, escuche bien esto, somos instrumento para viabilizar la obra transformadora de Dios en otros, el enemigo no estará conforme con esto, porque simple y sencillamente está viendo que la obra de las tinieblas está siendo destruida, que se está frenando el avance de la obra de maldad. Y frente a esto se va a levantar oposición. Estos chicos, Pablo y Silas, fueron apresados, fueron desnudados en medio de una plaza. Dice la Biblia que le quitaron las ropas.
Dice que fueron golpeados severamente al punto de dejarle heridas en su cuerpo, como lo vamos a ver más adelante cuando leamos del versículo 35 al 40. Dice que eso le dejó heridas en su cuerpo y fueron encarcelados injustamente por esto. Ahora, prestemos atención a cómo ellos reaccionaron frente a esta agresión injusta. Porque muchas veces nosotros estamos bien animados, motivados, siguiendo a Jesús, queriendo hacer cosas para Él. Y se levanta oposición, se levantan injusticias, somos maltratados, somos tratados con injusticia, somos golpeados. Y la reacción nuestra en varias ocasiones es desanimarnos, empezar a quejarnos, a victimizarnos, a pensar en abandonar el camino, a decir, pero si Dios sabe que yo estoy sirviéndolo, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Y incluso hasta reflexionamos sobre si vale la pena o no seguir caminando con Jesús. Pero quiero que prestemos atención a la vida y al ejemplo que Pablo y Silas nos dejaron. Mira lo que dice en el versículo 25. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es decir, estos hombres estaban cantando y no lo hacían de manera discreta. No lo hacían en voz baja, no lo hacían en su mente. Ellos estaban alabando de manera tal que dice que los presos que estaban al lado de ellos los estaban escuchando. La pregunta es, alrededor nuestro hay gente que está presa y no están en cárceles físicas, pero están en cárceles espirituales. Están cautivos por el pecado. El enemigo los ha engañado y los ha metido en cautiverio. Recuerda lo que dice la Biblia, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. Y a veces estamos nosotros atravesando por pruebas, estamos atravesando por situaciones que han venido a nuestra vida desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, desde el momento en que decidimos hacer su voluntad, y se levanta y allí está gente alrededor nuestro que está con sus oídos atentos, que está con su atención puesta sobre nosotros para ver cómo nosotros vamos a reaccionar frente a esta situación que estamos atravesando por seguir a Jesús. Usa un poco la imaginación y vuela conmigo e imagínate a estos hombres heridos, con hambre, tal vez decepcionados por lo que había pasado, adoloridos, humillados. ¿Tú te imaginas que te quiten toda la ropa en medio de una plaza pública? Que toda la gente vea tu desnudez en medio de ellos. ¿Y te puedes imaginar tú cómo ellos humanamente se podían sentir? Mal. Pueden estar muy golpeados, muy adoloridos, pero quiero que te diga algo. Y es la actitud a la cual te quiero desafiar que tú asumas y que podamos asumir frente a cualquier adversidad que se nos levante. Ninguna de estas circunstancias callaron su alabanza. Dice que era la medianoche. Ellos estaban allí en esa celda oscura, me imagino, húmeda, maloliente. Estaban que su movilidad era limitada porque los agarraron y los encadenaron. Les encadenaron las manos, les encadenaron los pies, pero no les pudieron cerrar la boca. No pudieron enmudecerlos. Y dice que ellos empezaron a alabar y que ellos empezaron a orar de manera tal que los demás los escuchaban. Te lo digo nuevamente, yo sé que tú vas a enfrentar situaciones difíciles por seguir a Jesús. Vas a atravesar momentos complicados por esto, pero la pregunta que yo te haría es: ¿cómo estás reaccionando? ¿Qué está viendo en ti? ¿Qué están viendo los que están a tu alrededor? ¿Cómo es tu ánimo? ¿Totalmente cambiante? Hoy la gente te ve lleno de gozo y mañana te ven todo deprimido. Hoy la gente te ve alabando a Dios con una Biblia en la mano y al día siguiente la gente te ve ahí todo cabizbajo, maldiciendo. La misma boca que usas para alabar la usas para maldecir. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que entender que lo que busca el Señor y los hijos de Dios son gente que en medio de los momentos y las circunstancias más difíciles, cuando menos callados se quedan.
Es cuando abren su boca y alaban de manera que los demás lo escuchen. Que tu vida transpire el agradecimiento, que tu vida transpire alabanza, que fue lo que estos hombres hicieron. No se quedaron callados, no enmudecieron, porque esas cadenas, escúchame bien eso, esas cadenas, ese castigo físico que ellos estaban recibiendo no definía cómo estaban sus almas, porque sus almas estaban libres. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice, y si el Hijo, que es Cristo, que es la verdad, os libertare, seréis verdaderamente libre. Yo quiero traer a memoria lo que dice el Salmo 34.1. El Salmo 34.1 en la versión Reina Valera 60 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo es cuando estás en la cárcel, en todo tiempo es cuando te calumnian, en todo tiempo es cuando te lastiman, en todo el tiempo es cuando tú le haces bien a alguien y te pagan con mal. Eso no puedes cerrar tu boca, no puedes cesar tu alabanza. Tienes que alabar a Dios en todo tiempo, tienes que orar a Dios en todo tiempo, tienes que darle gracias a Dios por cada situación. Dice la palabra, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, ser agradecidos. Mira, la actitud, grábate esto, la actitud de Pedro, de Pablo y Silas fue fundamental. ¿Qué generó el terremoto? Porque dice la Biblia que cuando ellos estaban orando y estaban alabando, dice que la tierra empezó a sacudirse, los cimientos de la cárcel empezaron a temblar y dice que hubo un gran terremoto que hizo que las puertas de las celdas se abrieran y que la cadena no solamente de ellos, sino de todos los prisioneros que estaban en esa cárcel fueran rotas. Las cadenas de todos cayeron. Porque cuando un hombre, cuando una mujer se determinan a alabar a Dios a pesar de, y los que están alrededor están escuchando, esto no solamente va a traer paz y refrigerio a su alma, sino que va a hacer que los que están a su alrededor puedan recibir libertad, ¿Sabes qué? Ellos no se quejaron, ellos no murmuraron, ellos no se hicieron las víctimas, sino que ellos oraron y alabaron y ocurrió el milagro. Quiero que mires este detalle. Las cadenas cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron, pero ellos no vieron eso como una oportunidad para huir, porque ellos eran conscientes de que aunque ellos estaban allí, como te lo dije ya, en esa celda, ellos eran libres en Cristo Jesús. Ellos entendían que había un propósito con todo lo que había pasado y que el propósito era que alguien más fuera libre y salvo. Porque quiero que comprendamos algo. Escuché una frase que a mi esposa le ha gustado mucho y la verdad que me la ha contagiado, que dice: tu bien a mi costa, tu bien a mi costo. Y esa es la vida de un hijo y de una hija de Dios. No es buscar mi bienestar, buscar mi comodidad, no, sino buscar el bien de otro. Pablo y Silas sabían que si Dios había permitido que ellos entraran en esa cárcel, si Dios había permitido que ellos fueran golpeados, si Dios que los amaba, que dice tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, si Dios que había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, si Dios que les había prometido a ellos y le había dicho no te dejaré y no te desampararé, si ellos habían atravesado todo esto, ellos decían tiene que haber algo más. Tiene que haber algo bueno. Por eso es que cuando las cadenas se cayeron, las puertas de la celda se abrió. Ellos no dijeron, gloria a Dios, soy libre, y salieron huyendo. Ellos decían, hay un propósito en esta cárcel. Hay algo en esta cárcel. Y dice que, vamos a leer ahora del verso 27 al 34. Dice, el carcelero se despertó y vio abiertas las puertas, y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
No se tuvieron que, su testimonio, su vida fue en la mayor declaración de Cristo. Su vida, su acción, que no huyeron, que alabaron, que cantaron, que oraron, fue lo que movió el corazón del carcelero. Y el carcelero no le dijo, wow, ¿cómo lo hicieron? El carcelero no les dijo, wow, cuánta honestidad. Ya no se encuentra gente como ustedes. No le preguntó cómo es que ni ustedes ni los otros presos se fueron. No. Para nada, sino que la pregunta a él fue, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La Biblia dice que ninguno de los presos se escapó. ¿Por qué no se escaparon los presos? Si ellos qué más querían que libertad. Ellos eran delincuentes, eran criminales. Muchos estaban ahí por delitos terribles que habían cometido. Pero ¿por qué ninguno de ellos salió de la celda? Porque entendían que ellos habían recibido por medio de un hombre, por medio de dos hombres, que entendían claramente el propósito y que entendían que ninguna situación que había ocurrido en su vida podía apagar el fuego que había. Y esa alabanza y esa adoración había tumbado no las cadenas físicas de los presos que los habían oído, sino que ellos habían venido a una libertad espiritual que no te hace huir de los problemas, sino enfrentar los problemas. Por eso es que ninguno se escapó, porque hubo una revolución en sus mentes. Y cuando Cristo viene a tu vida, te da la capacidad de enfrentar los problemas y vencerlos, y no de huir de los problemas. Si estos presos se hubieran escapado de la cárcel, todos serían prófugos. Estarían huyendo de sus problemas, pero ellos dijeron, ahora yo tengo a Cristo y yo puedo cumplir la pena por lo que hice aquí, porque he conocido la verdadera libertad. El carcelero, mira la diferencia, los otros presos estaban despiertos y escuchando, y por eso es que cuando las cadenas cayeron, ninguno de ellos se escapó porque habían recibido la libertad. Pero el carcelero dice que estaba durmiendo y con el temblor se despertó. Y cuando se despertó y vio las celdas abiertas, se iba a matar. Se iba a matar porque decía, wow, ¿qué me va a pasar? Y en ese momento dice que Pablo gritó desde adentro, no te mates, todos estamos aquí. Y en eso, ese testimonio le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Algo que parecía ser una catástrofe. Algo que parecía ser una desgracia para un cristiano. Algo que parecía que decía, mira pues, ahí estás siguiendo a Cristo y mira todo lo que te está pasando. Dice que cristiano y mira por lo que estás atravesando. Eso que aparentemente era negativo, Dios lo tornó para traer vida y salvación a otros. Porque no se trata de nosotros, se trata de otros. No se trata de mi bienestar, no se trata de mi comodidad, se trata de que otros puedan, a través de mi entrega, otros puedan también tener una experiencia con Jesús. Mira, y lo que aparentemente era terrible, Dios lo usó para bendecir a otros. Y de paso lo sacó a Pablo y a Silas, no por la puerta de atrás. Pablo y Silas no se escaparon, Pablo y Silas no buscaron un abogado. Mira lo que pasa a continuación, versículos 35 al 40. Lo leemos. Dice, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que dijeran al carcelero, suelta a estos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe a los funcionarios de la ciudad, se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, que era donde habían salido cuando enfrentaron esta situación. Y dice, allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Wow, cuando tú eres una persona que oras y que mantienes siempre una actitud de alabanza a Dios, siempre tendrás, escúchame bien esto, la disposición, la disponibilidad y el ánimo para animar a otros. Pablo y Silas solamente el día anterior habían sido golpeados, maltratados, habían sido humillados y ahora Dios les dio y les devolvió a ellos, hizo que salieran por la puerta del frente. ¿Y sabes qué? Y ellos no dijeron, bueno, vámonos de aquí porque fue una experiencia muy dura, sino que ellos volvieron a la casa de Lidia y ahí animaron a otros.
Porque cuando tú tienes una actitud de alabanza, aunque estés atravesando por momentos terribles, siempre en tu boca va a haber una palabra de ánimo para otros, una palabra de aliento para otros. Tu actitud siempre va a reflejar una actitud positiva en toda circunstancia, porque para eso nos llamó Dios. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si eres, mira que en tu boca siempre hay alabanza. No importa la circunstancia, no siempre, escucha esto, no siempre las cosas van a salir bien. No siempre va a ser color de rosa, se va a levantar oposición, se va a levantar gente en tu contra, van a levantar falsos en tu contra, vas a ser juzgado injustamente por seguir a Jesús. Pero siempre míralo como una oportunidad que Dios está creando para que otros puedan ver y puedan escuchar a Jesús a través de tu alabanza, a través de tu oración, y que las cadenas de muchos puedan ser salvos. Mira qué tremendo esto, la vida del carcelero, la familia del carcelero fueron salvos. Todos ellos conocieron a Jesús, todos ellos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas no se quejaron en la noche. Si ellos hubieran entrado adoloridos, calladitos en medio de su proceso, no hubieran dicho nada, no se hubiesen roto las cadenas de la celda, los otros presos no hubieran podido venir a libertad espiritual. Esos presos quedaron en sus celdas para enfrentar sus procesos, pero con sus almas libres, con sus corazones libres, porque habían tenido la mejor experiencia, que es la experiencia con Cristo. Te animo a que antes de abrir tu boca para quejarte, lo pienses 2 veces y convierte tu queja en alabanza. Siempre no te quedes callado. Hay veces que yo veo gente que estamos cantando, alabando al Señor, están todos silenciosos, no abren sus bocas. Tienes que decirle a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Tienes que decirle al Señor, Señor, dame la libertad para alabarte. Algo que demuestra que una persona tiene luchas espirituales es porque no puede alabar. Los años de vida en el Evangelio y la palabra de Dios me enseña que cuando una persona, si a ti te cuesta abrir tu boca para alabar, si a ti te cuesta levantar tus manos, si a ti te cuesta exaltar a Dios, hermano, Dios quiere darte libertad. Dios quiere romper toda cadena, quiere romper todo aquello que te está callando. Y cuando el enemigo quiera venir a decirte no alabes, no levantes tus manos, no vale la pena, no seas religioso, repréndelo. Dile, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús y yo voy a alabar a Dios. Porque como dice el Salmo 150, alabad a Jehová. Alaba a Jehová en todo momento. Alaba a Jehová en toda circunstancia. Ora a Dios en medio de cada situación y vas a ver que no solamente tu vida va a ser bendecida, sino que la vida de los que están alrededor van a ser impactadas por ti. Que el Señor te bendiga. Ha sido un honor y una bendición. Espero que puedan compartir sus experiencias, cómo ha sido su vida de alabar, si son de mucho quejarse, si son de alabar a Dios, si desde que han decidido seguir a Dios se ha levantado oposición y cómo están enfrentando la oposición, que han estado pensando frente a esa oposición que se ha levantado en sus vidas, que Dios no les ama, que no vale la pena seguir, que mejor abandonan, o han entendido que es una oportunidad para que su alabanza y su oración haga que las cadenas de la cárcel caigan a causa de un gran terremoto y que todos los que están a su alrededor puedan tener la experiencia de ser libres en Cristo Jesús. Oremos. Dios Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por este hermoso tiempo. Te pido que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que la pongamos por obra y que podamos honrarte cada día, que tu alabanza esté de continuo en nuestra boca, en nuestros labios, que siempre haya en nuestra vida una vida de oración que te honre y que podamos entender, Dios, que somos instrumentos para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gente, nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Te amamos mucho. Chao.